Bueno, vamos a ver cómo toda la cuestión de copias de seguridad. Esta semana vamos a hablar de copias de seguridad, tanto de lo que son datos de programas, por ejemplo, textos escritos en Word o hojas de cálculo Excel, o no sé, cualquier otro tipo de dato confeccionado por nosotros mismos con algún programa, o bien copias de seguridad, pues por ejemplo del propio sistema operativo, de toda su configuración, de los drivers, etcétera. La semana pasada vimos lo de restaurar el sistema. Eso servía únicamente para sustituir el registro de Windows cuando este se dañaba, pero si aparte del registro se nos daña el sistema por algún otro sitio, esa opción ya no nos serviría. Entonces vamos a ver cómo se hace una copia de seguridad del sistema para que en caso de que se estropee el disco duro o de que se estropee simplemente el sistema operativo, pues podamos solventarlo. Bien, hay dos cuestiones aquí a tener en cuenta. En primer lugar, nos vamos al menú inicio. Dentro del menú inicio nos vamos a panel de control, y dentro del panel de control, bueno, nos ponemos en iconos grandes. En vez de tenerlo así, pues cogemos iconos grandes. Se podría llegar también desde la otra forma, pero así es más rápido. Buscamos, que van por orden alfabético, recuperación, y ahí donde encontramos recuperación, le damos en la parte izquierda donde pone restaurar archivos y nos aparece esta otra pantallita, y en esa pantalla hay dos opciones: crear una imagen del sistema, crear un disco de recuperación del sistema. Bueno, necesitamos hacer los dos, son dos pasos separados, y vamos a empezar por el primero, a crear un disco de recuperación. Es decir, si nuestro sistema operativo se estropea y no arranca, no podremos restaurar ninguna copia de seguridad ni nada. Entonces necesitaremos tener un disco de arranque de Windows 7 a partir del cual podamos recuperar de una copia de seguridad, de una imagen, todo nuestro sistema, incluidos drivers y demás. Bueno, le damos ahí, aceptamos, decimos que sí, que permitimos cambios, y lo único que nos dice es que pongamos un disco, un CD o un DVD. La verdad es que para esta operación con un CD valdría, pero si es DVD pues también será más seguro. Bien, le ponemos el disco en el ordenador, y le damos a crear disco. Aquí ahora me dice que no puede crear el disco porque no le he puesto un disco. Yo ya lo tenía hecho, pero si no, lo que haría sería grabar el disco, y una vez acabado, pues en vez de salir este mensaje de error, nos hubiera salido un mensaje diciendo que etiquetemos el disco con el nombre de recuperación en Windows 7 y lo guardemos para cuando haga falta. Y la otra de las opciones, que tampoco voy a hacer porque en este caso me ocuparía, en mi caso, pues 7 u 8 DVDs, no CDs, sino DVDs, sería crear la imagen del sistema. Crear una imagen lo que hace es copiar exactamente una partición, pero tal cual está. Y bueno, esa partición la copia y crea lo que se llama una imagen de disco, ¿vale? Y a partir de ahí, si se estropeara y tal, podemos recuperarlo volviendo a meter esa imagen de disco en el mismo disco. Bueno, lo mismo, aquí podemos escoger si la queremos hacer en el disco duro, en el nuestro, o en un disco duro externo, o en un DVD, ¿vale? O en uno o varios DVDs, vamos. Bien, una vez elegido este, le damos a siguiente y ya nos dice qué es lo que se va a copiar. Nos dice que se copiará, en mi caso, el sistema reservado. Luego comentaremos el sistema reservado. Suelen ser particiones ocultas dentro de la partición principal, donde hay parte del sistema operativo, o el sistema operativo, o los drivers, o las dos cosas.
y sustituyen a lo que era antes un CD de copias, de copia del sistema operativo o de copia de los drivers que traían antes los ordenadores cuando los comprábamos. Y luego, bueno, pues toda la partición del disco C con todo lo que tengo incluidos programas, y se grabaría todo. Bien, pues una vez hecho esto, le daría a iniciar la copia. Si la hago con DVDs, me irá pidiendo que los cambie. Si la hago en un disco duro externo, pues asegurándome de que en ese disco duro externo habrá suficiente espacio, será lo suficientemente grande, no espacio, porque lo va a formatear. O sea, si le ponemos un disco duro externo lo va a formatear, pero bueno, que sea lo suficientemente grande para albergar esta copia de seguridad. Y listo, nos la haría y se acabó. Bueno, pues luego vemos qué podemos hacer cuando realmente no arranca. Yo voy a arrancar con el CD, pero con el DVD, pero no lo voy a hacer ahora porque tampoco se vería en el vídeo, ¿vale? Bueno, pues eso en cuanto a copia de seguridad del sistema y disco de recuperación del sistema.